Bien, vamos a continuar con el análisis de nuestro ejercicio de partículas conectadas número 2. En el caso de la fuerza F mayúscula, dado que está desfasada respecto del eje de las X 35 grados, bueno, pues ese es el ángulo asociado para ese vector F mayúscula, el cual tiene un valor de 245 newtons. Cuando yo aplico la función coseno de 35 grados y lo multiplico por la magnitud de 245, me da este valor de 200.69 sobre el eje de las X, y cuando multiplico la función seno de 35 grados por 245, me da esta componente de 140.53, si redondeo, sobre el eje de las Y. Vemos que en ambos casos son positivas las dos componentes. Y listo, ya tenemos expresada nuestra fuerza F mayúscula como vector. Seguidamente vamos a hacer la aplicación de la segunda ley de Newton en el eje Y para cada partícula. Para la partícula A, tenemos que la resultante de fuerzas en la dirección Y debe ser igual a la masa de mi partícula A por la aceleración que experimenta mi partícula A en la dirección Y, pero como no se mueve en la dirección Y, por eso representamos que esa aceleración en Y vale 0. Luego entonces, si este producto es 0, la resultante de fuerzas en la dirección Y debe ser igual a 0, que es lo que estamos expresando aquí. Bien, si realizamos justamente o desarrollamos esta sumatoria de fuerzas en la dirección vertical conforme al diagrama de cuerpo libre de nuestra partícula A, que es esta, vemos que en la dirección del eje Y únicamente tenemos la normal que está presentándose en mi partícula A, y tenemos la componente del peso de mi partícula A sobre el eje de las Y, únicamente esos dos vectores. Luego entonces, cuando yo desarrollo esta sumatoria de fuerzas sobre el eje de las Y, tengo solamente esos dos vectores. Como la componente del peso de mi partícula A ya la hemos encontrado y es de 66.63 sobre el eje Y, porque le acompaña al vector unitario J y de valor negativo, aquí la tenemos, la vamos a sumar vectorialmente, es lo que dice aquí, con mi normal o mi vector normal que no conozco. Luego entonces, esa es la suma vectorial que estoy haciendo. Del lado derecho dice aquí que debe ser igual a 0. Cuando yo resuelvo este paréntesis más por menos, menos, y paso este valor numérico negativo del lado derecho, se convierte en positivo, y ya con eso encuentro el valor de mi normal que está actuando en mi partícula A. Algo similar hacemos ahora para la partícula B. Nuevamente aplicamos la segunda ley de Newton. Dice que la resultante de todas las fuerzas en la dirección Y para mi partícula B debe ser igual a la masa de mi partícula B por la aceleración que experimenta esta en el eje de las Y. Pero dado que no se mueve en el eje de las Y, por eso representamos esa aceleración como 0. Luego entonces este producto sería 0, por lo que escribimos que esta resultante de fuerzas en la dirección Y para mi partícula B pues debe ser igual a 0 del lado derecho. Si nosotros consultamos el diagrama de cuerpo libre de nuestra partícula B, vemos que hay tres vectores sobre el eje Y. Está el vector F Y o la componente de la fuerza F mayúscula proyectada en Y. Está la componente del peso de mi partícula B proyectada en Y. Y también está la normal que presenta mi partícula B. Bien. Al desarrollar esa suma vectorial que vemos aquí, entonces, pues el lado derecho debe ser igual a 0. Y tenemos entonces aquí representados, esos tres vectores que vimos en el diagrama de cuerpo libre. La normal de mi partícula B, o en mi partícula B, no la conocemos. Sin embargo, le vamos a sumar lo que es la componente del peso de mi partícula B proyectada en Y,
la cual es negativa, y vamos a sumar también la componente de la fuerza F mayúscula proyectada en Y, las cuales anteriormente ya las habíamos detectado. Vemos aquí que la componente del peso de mi partícula B en Y es de menos 86.95. Aquí está. Vemos que la componente de mi fuerza F mayúscula en Y es de 140.526, si redondamos a 0.53, y es positiva en Y. Aquí está, 140.53 J, aquí está. Resolvemos este paréntesis, más por menos menos. Ese valor de menos 86.95 lo sumamos con 140.53. Recuerden que hablamos de una suma vectorial. Y nos predomina un signo positivo, que cuando lo pasamos del lado negativo se convierte en negativo. Luego entonces, la normal de mi partícula B, o actuando en mi partícula B, debido a que esta más bien se presenta en el plano, tiene un valor de menos 53.58 sobre el eje de las y es negativa. Comprobamos que en el diagrama de cuerpo libre, justamente la normal se dirige hacia abajo sobre el eje de las y, dado que en este caso la normal resulta o surge desde el interior del plano hacia la partícula, y por eso tiene sentido hacia abajo sobre el eje de las y. Y eso es congruente con el signo negativo que estamos obteniendo en esta normal. Bien, como ya tenemos las normales de cada partícula, ahora vamos a calcular lo que es la fuerza de rozamiento en cada una de ellas. Para la partícula A, aplicamos pues una fórmula, la fórmula que conocemos, que dice la fuerza de rozamiento va a ser igual a multiplicar el coeficiente de rozamiento de cada partícula por la magnitud de la normal de cada partícula. Bien, para la partícula A, la fuerza de rozamiento, dado que su coeficiente de rozamiento es de 0.7, lo multiplicamos por la magnitud de la normal, que en este caso es 66.63. Aquí está. Hacemos la operación y resulta 46.64. Dado que la fuerza de rozamiento tiene asociado un ángulo de 180 grados, pues esta magnitud de la fuerza de rozamiento la vamos a convertir en vector. Entonces aplicamos aquí coseno y seno de 180 grados, que obviamente nada más matemáticamente sobrevive el valor del coseno, porque el coseno es menos 1. Lo multiplicamos por esta y entonces tenemos que la fuerza de rozamiento de mi partícula ya expresada como vector es de menos 46.64 sobre el eje de las X. Claro, porque es negativa. Para la partícula B, mientras tanto, pues utilizamos la misma fórmula, solamente que su coeficiente de rozamiento individual de la partícula B es de 0.67, la magnitud de la normal de mi partícula B es de menos 53.58, en este caso, pues, una vez que calculamos la magnitud se vuelve positiva y se elimina el vector unitario. Hacemos la operación y tenemos que vale 35.90 newtons en magnitud, pero tiene asociado un ángulo de 180 grados. Cuando aplicamos la función coseno de 180 grados es menos 1, por este valor nos da menos 35.90. Y si quieren ustedes calcular el seno de 180 grados en ambos casos, pues les va a dar 0, que multiplicado por esto, pues tendría aquí un valor de 0 para la dirección J, es decir, no hay componente de la fuerza de rozamiento en este caso para la dirección vertical. Como ya tenemos las fuerzas de rozamiento, procedemos ahora a hacer lo que es la aplicación de la segunda ley de Newton en el eje de las X para cada una de nuestras partículas. La segunda ley de Newton dice que la resultante de las fuerzas en la dirección X debe ser igual a la masa de cada una de nuestras partículas por la aceleración que experimenta esta en la dirección del eje de las X. En este caso, de acuerdo al diagrama de cuerpo libre, vemos que hay tres vectores de fuerza, que debe ser igual a la masa de mi partícula A, que es de 7 kilogramos, por la aceleración que experimenta sobre el eje de las X. Vamos a consultar rápidamente el diagrama de cuerpo libre de nuestra partícula A. Aquí está.
vemos que sobre el eje de las X hay 3 vectores de fuerza, la fuerza de rozamiento, que es negativa, la componente del peso de mi partícula A, que también es negativa, está lo que es la tensión, que es positiva. Luego, entonces llevamos 3 vectores de fuerza, 1, 2, 3, y un vector de aceleración. Esos son los vectores que nosotros tenemos que ver que se sumen vectorialmente en el eje de las X. Aquí está. Fuerza de rozamiento de mi partícula A, la componente del peso de mi partícula A en X, la tensión, y debe ser igual a la masa de mi partícula A por su aceleración. Cuando sustituimos los equivalentes vectoriales de cada uno de estos vectores, la fuerza de rozamiento A la acabamos de calcular, aquí está, menos 46.64. La componente del peso de mi partícula A es de menos 16.61. Vamos a comprobarlo. Aquí está, menos 16.61. Y el valor de la tensión, pues no lo conocemos de momento. La tensión que está del lado de mi partícula A. Del lado derecho debe ser igual a la masa, que es 7 por la aceleración. Bien, algo similar hacemos para la partícula B. Vemos que aquí, cuando desarrollamos la sumatoria de fuerzas sobre la dirección X, del lado derecho va a ser igual a la masa de mi partícula B, que es 9 por su aceleración. Vamos a comprobar que efectivamente son 4 vectores de fuerza que nos producen esta resultante de fuerzas en la dirección horizontal. Consultamos el diagrama de cuerpo libre. Aquí está. Vemos que está el valor o el vector de rozamiento, fuerza de rozamiento de mi partícula B, y la tensión de mi partícula en el cable. Son 2 vectores de fuerza negativos, y luego tenemos 2 vectores de fuerza positivos. Uno es la componente de la fuerza F mayúscula proyectada en X, y la otra es la componente del peso de mi partícula B proyectada en X. Son 4 vectores de fuerza y un vector de aceleración. Esos tenemos que verlos en la sumatoria de fuerzas en el eje de las X. Y efectivamente aquí está, 4 vectores de fuerza, y del lado derecho es igual a la masa, que es 9, por la aceleración. Aquí sustituimos los equivalentes vectoriales de cada uno de estos vectores. La fuerza de rozamiento que acabamos de calcular es de menos 35.90 sobre el eje X. La componente del peso de mi partícula B también la habíamos calculado. Vamos a revisarlo. Aquí está, es de 15.33 y es positivo. Aquí está. Y luego la componente de mi fuerza F mayúscula en X, que es de 200.69. Aquí está, en la dirección X. Y aquí está. Y le sumamos la tensión del lado de mi partícula B, que no la conocemos. Luego entonces, cuando simplificamos aquí estos valores numéricos, nos da un valor de menos 63.25 sobre el eje de las X, más la tensión, y del lado derecho sigue siendo la misma expresión. Mientras que para la otra ecuación que estamos obteniendo, simplificamos todos estos valores. Aquí va a predominar, obviamente, el signo positivo. Y nos queda que esa ecuación 2, pues, queda como 180.12 más la tensión, y del lado derecho va a ser igual a 9 veces la aceleración. Bien, aquí es importante recordar que la interpretación matemática de la sección transversal constante es que la magnitud de la tensión del lado de la partícula A y del lado de la partícula B en magnitud son iguales, y cada una de ellas la podemos representar simplemente como T. Ya sea que estemos hablando con el vector o el equivalente vectorial de cada uno de ellos. Y digo equivalente vectorial porque, por ejemplo, la tensión B, su equivalente vectorial sabemos que es negativo. Mientras que la expresión de inextensible, esto nos permite manejarlo matemáticamente como que la magnitud de cada aceleración que hay o se está presentando en cada una de las partículas, la podemos representar simplemente como A, ya sea que trabajemos con los nombres de cada uno de los vectores o sus equivalentes vectoriales de cada valor de aceleración.
Bien, debido a que ya obtuvimos justamente estas dos ecuaciones, las reescribimos acá y empezamos ahí a trabajar con el sistema de dos ecuaciones que comparten dos incógnitas. Luego entonces, por ejemplo, a lo que es la ecuación 1, la multiplicamos por menos 1 aquí, y la vamos a sumar con lo que es la ecuación 2. Luego entonces, esta cuando la multiplicamos por menos 1, el menos 63 se vuelve positivo, la más tensión se vuelve ahora, o la representamos como menos tensión, y del lado derecho el menos 7 veces la aceleración, ahora, perdón, el más 7 veces la aceleración, ahora lo representamos como menos 7 veces la aceleración. Si sumamos estas dos, las tensiones se eliminan y nos queda que 2 veces la aceleración va a ser igual del lado izquierdo a 243.37 sobre la dirección del eje X, puesto que ahí está el vector unitario Y. Despejamos la aceleración y vemos que tiene un valor de 121.685 metros sobre segundos al cuadrado. Al sustituir este valor de aceleración en cada una de estas dos expresiones, o bien estas dos, en cualquiera nos debe salir lo mismo. Sustituimos el valor de la aceleración, ahí hacemos las operaciones respectivas y obtenemos que la tensión tiene un valor de 915.05 en la dirección del eje X, newtons. Y lo mismo nos resulta en la otra ecuación. Si obtenemos que ambas tensiones son iguales, quiere decir que hemos resuelto bien nuestro sistema de ecuaciones. Y listo, ya hemos resuelto este ejercicio. Espero que se haya entendido, que haya quedado claro. Si hay alguna duda, bueno, ya nos estaremos contactando y me expresarán sus dudas y pues podremos platicar acerca de ellas. Gracias. Hasta la próxima.